Bueno, vamos a iniciar la grabación entonces del día de la fecha. Hoy es 15 de abril de 2020 y el tema de hoy va a ser mezclas asfálticas, en el cual yo les he puesto en el aula virtual del Moodle como tema 5, bueno, la unidad de mezclas asfálticas, y tema 6, entonces, diseño de pavimentos flexibles, que como tiene una parte teórica y más que nada es práctica, la va a dar el ingeniero Mainardi en la segunda parte de la clase del día de hoy. ¿Mm? Se ve bien la imagen, ¿no es cierto? Bárbaro. Perfecto. Como siempre, este año estamos apoyándonos en el material de apoyo de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, que está bastante actualizado, y con el cual hemos estado haciendo unos cursos de maestría, así que hemos renovado el material bibliográfico con esta incorporación. De todos modos, la bibliografía del programa la tienen al final del programa. Hoy vamos a ver entonces mezclas asfálticas, tipos y clasificación, utilización de las mezclas en las distintas etapas constructivas de un camino, bases, carpeta de rodamiento, capa de restitución, bacheos, etcétera. Dosificación de las mezclas asfálticas en caliente, método Marshall. Eso lo vamos a ver más si podemos hacer un laboratorio con el método de dosificación en caliente Marshall, pero hoy lo vamos a mencionar y vamos a ver un pantallazo. Eso se plantea en un laboratorio de mezclas asfálticas. Básicamente mirar las propiedades de las mezclas asfálticas con respecto a la estabilidad, durabilidad, flexibilidad, trabajabilidad y superficie adecuada. Y bueno, y los componentes que forman las distintas mezclas asfálticas y en general su función dentro de la mezcla en sí. ¿A qué llamamos mezclas asfálticas? Las mezclas asfálticas son un material compuesto conformado por una combinación de agregados pétreos y un material asfáltico que actúa como ligante. O sea que los agregados pétreos es el nombre genérico que llamamos a la arena, piedra, grava, piedra partida, materiales minerales y material reciclado en su estado natural o procesado, que da la fricción. Entonces la cohesión la va a estar dando el ligante, que va a ser el material asfáltico, que ya lo vimos en la clase pasada. Comercialmente lo podemos obtener, comprar, digamos, en forma de cemento asfáltico, en emulsiones asfálticas o en asfaltos diluidos. Así que, como ya lo dimos en la clase pasada, también en función de qué material asfáltico utilizamos, las mezclas tendrán distintos nombres. Decíamos que las mezclas de una mezcla asfáltica, lo que vamos a esperar es estabilidad, flexibilidad, resistencia al deslizamiento, trabajabilidad, durabilidad, resistencia a fatiga e impermeabilidad. ¿Qué significa eso? Y bueno, ya lo vamos a ver ahora a lo largo de la clase de hoy. Las propiedades que habitualmente requeridas en una mezcla asfáltica pueden ser
funcionales o de uso o estructurales o ingenieriles. Las de funcionales o de uso se ciñen básicamente a la capa final que queda a la superficie del exterior del pavimento. Esas características funcionales hacen a lo que vamos a percibir a medida que nos vamos desplazando sobre ese pavimento relativamente nuevo y que nos ofrezca seguridad. Como seguridad entendemos resistencia al deslizamiento del neumático con el pavimento. Un cierto confort, regularidad longitudinal y transversal de ese pavimento, permeabilidad o impermeabilidad en función del tipo de mezclas asfálticas que utilizamos. Pueden ser que pidamos que la capa sea totalmente impermeable o puede ser que también sea permeable a través del tipo de mezcla que podamos utilizar. Podríamos pedir que sea permeable, ¿para qué? Para evitar el tema del agua sobre la superficie en épocas de lluvias intensas. Y después, propiedades fotométricas que tienen que ver con el color que tenga el pavimento a los fines de verlo fácilmente a medida que nos desplazamos sobre él, diferenciándolo del material de la banquina, digamos. Como propiedades estructurales, lo que vamos a esperar de la mezcla asfáltica es que tenga una resistencia a las deformaciones plásticas. Decimos resistencia a las deformaciones plásticas, porque deformaciones elásticas van a tener esa mezcla y esperamos que tengan básicamente para que se comporten como pavimentos flexibles, que es la segunda de las propiedades que decimos, flexibilidad, o sea, capacidad de deformaciones elásticas frente a las cargas. Resistencia a la fisuración por fatiga es muy importante porque van a ver que todos los métodos de diseño estructural de mezclas asfálticas y de pavimentos en general, también en pavimentos rígidos, lo que vemos es que la estructura esperamos que falle a la fatiga, es decir, al número de repeticiones de carga, no a una sola carga que produzca el colapso de la estructura, como podría ser en el caso de una estructura de un edificio. Los pavimentos que hacen, reciben cargas y descargas, carga y descarga a medida que el vehículo transita sobre su superficie. En el caso de los pavimentos flexibles, esa carga va a producir una deformación elástica. En el caso de los pavimentos rígidos, esa carga no va a producir ninguna deformación por su condición de rígido, y lo va a tomar totalmente el pavimento en sí. Creo que este apunte lo tienen publicado en la segunda parte de la materia, así que no querría extenderme, pero básicamente el pavimento sirve para distribuir la carga del neumático, ¿no es cierto?, a lo largo de todas las capas de superficie de rodamiento, de base asfálticas, hasta llegar a valores admisibles por las distintas capas inferiores, ¿no es cierto? Y finalmente llegar con valores admisibles en la subrasante. Entonces, volvamos a las características que esperamos de las funciones estructurales. Resistencia a la fisuración térmica. ¿Por qué? Porque frente la superficie de ese pavimento en la exterior va a estar recibiendo toda la
acción del clima, ¿no es cierto? Tanto en temperaturas extremas de calor como en temperaturas extremas de frío, y también sometidos a todos los efectos meteorológicos, como pueden ser las lluvias, heladas, nieves, etc. Que pueden llegar a producir algún tipo de fisuración térmica por contracción y dilatación. Resistencia a la abrasión del tránsito específicamente, porque la rueda del vehículo, el neumático del vehículo, al desplazarse sobre la superficie del pavimento, va produciendo una abrasión sobre esa superficie que debe ser tomada en gran parte por los agregados pétreos, que son los elementos de dureza superficial. Durabilidad, ¿por qué? Porque esperamos que el pavimento se vaya envejeciendo a lo largo de su vida útil en forma gradual y controlada. Durabilidad con respecto a la atricción de los agregados gruesos, es básicamente a la abrasión en los agregados gruesos. La trabajabilidad de la mezcla, es importante tener que la mezcla sea trabajable por los equipos, tanto en su mezclado como en su transporte y en su distribución y compactación. De acuerdo a los equipos con lo que tengamos, ¿no es cierto? Necesitaremos exigirle una cierta trabajabilidad. Compactabilidad, porque el equipo nuevamente de compactación va a ser el que me va a llevar la mezcla a la densidad que previmos en la dosificación y en la formulación de la mezcla asfáltica final. Aptitud frente a la segregación de los materiales, porque lo que nosotros tenemos es una serie de materiales de distintas características y cada uno va a cumplir su función. Entonces, lo que siempre tratamos es que la mezcla sea lo más regular posible, o sea, que tenga de todos sus elementos a lo largo y ancho de su estructura de mezcla, ¿no es cierto? Preservación del medio ambiente y finalmente, y como muy importante, el tema de su economía, o sea, que sea una mezcla económica de acuerdo a lo que prevemos como inversión y como vida útil y beneficios que nos va a traer la situación del pavimento. Clasificando las mezclas puede variar en función del parámetro que caracteriza a la mezcla. Si el parámetro se trata de la elaboración, podemos tener mezclas tipo en calientes, tibias o frías. En función de los vacíos de aire de la mezcla, podemos hablar de mezclas densas, cuando los vacíos son menos del 6%, semidensas, cuando los vacíos varían entre el 6 y el 12%, abiertas, cuando los vacíos son de más del 12%, y porosas si los vacíos son mayores al 20%. Si el tamaño máximo del agregado es el parámetro que clasifica, hablaremos de mezclas asfálticas gruesas cuando el tamaño máximo supera los 10 milímetros, y hablamos de mezclas finas cuando el tamaño máximo es menor a esa medida. Si hablamos como parámetro la granulometría de sus agregados pétreos, podemos hablar de mezclas continuas o discontinuas,
y en función de su espesor de colocación podemos hablar de mezclas delgadas o gruesas. Delgadas son de menos de 40. Hola. Perdón, ¿me escuchan bien? Sí, Marcelo, ¿vos estás con audio?
Gente, ¿me escuchan, por favor? ¿Me pueden confirmar que me escuchan? Bien. Estaba comunicándome por vía telefónica con el ingeniero Acuña porque aparentemente todos tuvimos un problema relativamente corto que nos sacó de la clase. ¿Se Aparentemente, escucha? ahora sí se te escucha, Marcelo. Ay, perfecto. Perdón, pero como yo no miro el Moodle, yo miro lo que estoy mostrando, se me cortó entonces. Tenés que volver a retomar la pantalla. En este momento está Ok. el genérico. ¿Sabes qué? Me pongo de presentador de nuevo. Sí, Ahí sí, estoy. sí, vos tenés que tomar este control. Ahí estamos. Paso a mute. Sí. Bueno. Hola, hola. Hola. Ahora sí se te escucha. Por un momento te habías perdido. Sí, 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 sí. No, cometí yo un error nomás que hice nuevamente el F5 y volví a salir y entrar. Bueno, perfecto. Vamos a compartir la pantalla. Voy a tratar de mantenerme a ver acá. Ahí está. ¿Se veía la pantalla mientras que yo seguía hablando? Uy, así que cinco minutos estuve hablándole a nadie. Perdón. Bueno, así que bueno, cualquier cosa, Federico, avísame nuevamente si se corta la imagen. Vuelvo un cachito atrás entonces. Cualquier cosa, Marcelo, te aviso por celular. Tené tu celular a Dale, mano, porque si dale. tenemos una caída es el formato más fácil. Sí, perfecto. Dale. Gracias. Bueno, perdón por el tema del corte, pero escapa a las condiciones. Bueno, voy a volver a ver si estábamos acá. Estuve con las mezclas, hablando. Eh, ¿Cuál fue lo último que se pudo ver? Hasta la parte de clasificación. Quedó en la parte de clasificación por el espesor de colocación. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto, así veo a dónde me quedé. Bueno,
por el espesor de colocación era esto, ¿no es cierto? Hablábamos de mezclas delgadas con menos de 40 milímetros y mezclas gruesas donde tenemos espesores superiores a los 40 milímetros. La clasificación por temperaturas en las mezclas, hablamos de mezclas en caliente, tibias, semitibias o frías. Ven en el esquemita donde las mezclas calientes hablamos de temperaturas de elaboración de entre 135 y 165, pueden llegar hasta cercano a los 180 grados. Esas mezclas en caliente. Mezclas en tibias, entonces hablamos las mezclas de elaboración entre 100 y 135 grados. Mezclas semitibias entre 80 y 100 grados. Y mezclas frías, hablamos de a partir de los 15 grados más o menos, o temperatura ambiente hasta los 80 grados. ¿Cuáles son las mezclas en caliente? Las mezclas en caliente son las que usan cemento asfáltico convencional o modificado con polímeros en su elaboración. Este material requiere un calentamiento para poder cubrir con una película todos los agregados pétreos. ¿Por qué cubrir con una película? Y básicamente para que se pueda desarrollar la propiedad de ligante del agregado pétreo. El que tiene la resistencia es la combinación de agregados pétreos, ¿no es cierto? En su granulometría y produce la fricción. Pero el material asfáltico lo que hace es ligar y mantener esa capacidad friccional de la estructura y poder producir también la posibilidad de la deformación elástica frente a la carga, ¿no es cierto? Y que vuelva todo el paquete estructural a su estado inicial luego de ser descargado. Las mezclas tibias, semitibias, son mezclas nuevas, mezclas más recientes, y lo que hace es utilizar tecnologías que pueden producir que el cemento asfáltico, que es el material final que desarrolla la ligazón, pueda bajarse su viscosidad a temperaturas inferiores a las naturales en los cementos asfálticos. ¿Mediante qué? Mediante la incorporación de algún tipo de aditivo. Estas tecnologías son tecnologías relativamente recientes y se obtienen mediante procesos que orientan a disminuir, como decíamos, temporariamente la viscosidad del asfalto o reducir su tensión superficial. Entonces, esto permite que las temperaturas de mezclado y de compactación de las mezclas disminuyan a un entorno entre 130 y 90 grados. No obstante, el mecanismo por el cual se obtiene esa variación de su viscosidad, fueron desarrolladas en Europa o en Estados Unidos y tienen propiedades intelectuales esa clase de aditivos. Los que se utilizaron en Europa se llaman Asphalt Mint zeolitas, por ejemplo, Sasobilt o One Foam, y estos son nombres estrictamente comerciales. En cambio, en Estados Unidos, la Asociación Americana de Pavimentos Asfálticos, desde el año 2002, ha usado algunas tecnologías desarrollando el Evotherm como material para disminuir esa viscosidad del cemento asfáltico a temperaturas inferiores a
a las naturales de esos cementos asfálticos. Todos estos aditivos, como decíamos, están protegidos por patentes, o sea, han sido patentados en su tecnología, o sea que para utilizarlos tenemos que comprar los aditivos originales, ¿no es cierto? Y adquirir entonces su poder utilizar. ¿Para qué se usan estas mezclas tibias? Y básicamente, perdón, porque posibilitan ahorrar energía en el calentamiento, o sea que no tenemos que gastar tanta energía al llevar a todos los materiales a esa temperatura de elaboración de la mezcla. Esa ahorro de energía también se traslada en disminución de las emisiones en la elaboración, y básicamente lo más importante es la disminución de emisión de dióxido de carbono, disminuyendo nuestra huella de carbono en su elaboración. Disminuye la oxidación y el endurecimiento del ligante. Muchas veces estos aditivos dan esa propiedad al ligante, con lo cual damos mayor durabilidad a la mezcla. Se atenúa la segregación térmica. ¿La segregación térmica qué es? Es básicamente tener distintas temperaturas en el pastón de la mezcla asfáltica. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente conservar que toda la mezcla tenga una sola temperatura. Porque si elaboramos una mezcla en la planta asfáltica y la tenemos que llevar 20, 30 kilómetros a su lugar de distribución, se puede producir un enfriamiento de la superficie externa y internamente el pastón sigue teniendo la temperatura prevista. La utilización de estas tecnologías hacen que la diferencia entre la temperatura del pastón y el ambiente no sea tan grande. ¿Estamos bien, avanzando bien por ahí? Perfecto. Muy bien. Yo me tengo que mover a la otra pantalla. Eso era la segregación térmica. Mejora la trabajabilidad. ¿Por qué? Porque estos aditivos lo que me hacen es fluidificar, o sea, bajar la viscosidad del cemento asfáltico y puedo mezclar y llegar a la consistencia de la mezcla y favorecer también el mejor cubrimiento del agregado pétreo. Decrece el desgaste de la planta asfáltica y de la terminadora en la elaboración de la mezcla. También podemos incrementar el uso de RAP. ¿Qué es el RAP? Es el material asfáltico recuperado de los pavimentos antiguos existentes. Es cuando pasa la fresadora y ustedes ven que la superficie del pavimento quedó como peinado con rayitas. Eso es básicamente porque pasó una máquina que nivela la superficie y borra los ahuellamientos pequeños que tenga la superficie del pavimento. Ese material que se corta, va cortando esa máquina fresadora, es lo que llamamos RAP, y es básicamente agregado pétreo y cemento asfáltico del pavimento existente. O sea que podemos reutilizar ese material dentro de la capa que estemos haciendo con estas mezclas tibias.
También se busca que el periodo anual de trabajo sea más extendido en climas fríos. En climas fríos, si elaboramos mezclas en caliente, podemos trabajar a partir de los 15 grados. 15 grados significa exclusivamente verano en una provincia como Tierra del Fuego, ¿m? Donde las temperaturas en verano varían entre 15 y 22, 23 grados en verano. Con lo cual, para climas fríos, es mucho mejor esta utilización de estas mezclas especiales. También mejora el tema del transporte, distribución y compactación a mayores distancias. Son ideales para trabajos manuales y de bacheo. Facilitan la compactación de la mezcla y estas mezclas son especialmente aptas para el trabajo nocturno o tiempo frío cuando se emplean asfaltos modificados con polímeros. O sea que no vamos a restringir al uso a la colocación del material exclusivamente de día, sino que con estas mezclas podemos trabajar prácticamente 24 horas. ¿Qué deberíamos preguntarnos con respecto a estas tecnologías? Y básicamente tenemos siempre que ver qué tipo de beneficios económicos nos producen, cómo se afecta la compactación, a qué temperatura deben moldearse las probetas en laboratorios, si se necesitan aditivos mejoradores de adherencia, si se incrementa el daño potencial por humedad, el desempeño a largo plazo, cuánto podemos utilizar de RAP en estas mezclas, cómo se comporta la mezcla asfáltica con respecto a la fisuración térmica, envejecimiento a corto y largo plazo, las especificaciones específicamente con respecto al tema de granulometría y dosificación, y las especificaciones de los aditivos, cuál sería la mejor dosificación de los aditivos para obtener estos beneficios de las tecnologías nuevas. En principio, la preservación del medio ambiente, la menor demanda energética y la economía hacen de que este tipo de tecnología se vayan a utilizar cada vez más. Ocurre lo mismo que con los hormigones, ¿no es cierto? Hoy en día es muy común el uso de aditivos que mejoran las condiciones de trabajabilidad y de manejo de la mezcla, hasta su colocación final. ¿Qué tipos de mezclas tibias tenemos? Y básicamente si se utilizan aditivos químicos, orgánicos o si se adiciona agua mediante algún tipo de forma especial. Por ejemplo, la adición de agua puede ser mecánica, modificando la adecuación de la planta asfáltica, o de aditivos que porten agua. Eso vamos a ver que tendríamos que tener ciertos recaudos un poquito más adelante en la clase. Los aditivos químicos mejoran la capacidad del asfalto para mojar y lubricar los agregados a temperaturas inferiores. Es lo que decíamos, o sea, bajamos la viscosidad del cemento asfáltico, que a temperaturas menores tienen una viscosidad muy densa, muy compacta, que le cuesta cubrir al agregado pétreo. Con esta adición del aditivo químico, lo fluidifica y puede mojar totalmente al agregado en su superficie para favorecer la función de ligante que va a tener dentro de la mezcla. Aditivos orgánicos o reductores y reductores de la viscosidad del asfalto, al fundirse bajan la viscosidad del asfalto
mejorando la trabajabilidad de la mezcla y reduciendo la temperatura de colocación y compactación. Del primer tipo, o sea, de los de adición con agua, es lo que llamamos normalmente, en principio hablamos de los asfaltos espumados. La espuma del asfalto se logra al coincidir en un recinto el cemento asfáltico caliente, por supuesto no a las temperaturas de 160 grados, sino a una temperatura menor, con agua y aire, y esta condición hace que el del asfalto permita su manipulación con un rango de viscosidad bajo en temperaturas más bajas que el cemento asfáltico solo. Básicamente, ¿qué es lo que sale? Un asfalto espumado es lo que obtenemos, y básicamente se incorpora al asfalto en caliente un ingreso de agua fría y aire, que va a producir dentro de esa cámara de expansión que el asfalto incorpore esa agua y aire, y salga el asfalto como como una espuma de asfalto. En el esquemita siguiente del gráfico vemos el cemento asfáltico convencional en azul y el cemento asfáltico espumado en rojo. Fíjense las temperaturas, el rango de compactación que necesita una mezcla convencional son temperaturas muy superiores, ¿no es cierto?, a el caso de la mezcla realizada con el cemento asfáltico espumado. ¿Por qué? Porque necesitamos un rango de viscosidad, ¿no es cierto?, relativamente bajo para producir esa compactación en el lugar de colocación. En cambio, un cemento asfáltico espumado baja muchísimo más la viscosidad a temperaturas mucho menores. Con lo cual podemos tener en un punto de mezcla tibia que se comporta en forma similar a la convencional a mucho menor temperatura. Si utilizamos modificadores de viscosidad orgánicos, los aditivos reductores de la viscosidad son sólidos resistentes a las deformaciones a temperaturas de servicio. Son en general parafinas que funden entre 70 y 140 grados centígrados. Por eso es que hablamos de mezclas asfálticas tibias, porque estos aditivos se funden a temperaturas mucho inferior y bajan la capacidad viscosa del asfalto, mientras el aditivo se encuentre en este estado líquido. Entonces, a temperatura ambiente solidifican, mejorando las características reológicas finalmente del asfalto base de la mezcla. Y las mezclas en frío consisten en la combinación de los agregados pétreos con una emulsión asfáltica. Lo vimos en la clase pasada, era uno de los materiales bituminosos de uso que tenían agua, ¿no es cierto?, un emulsificante y el asfalto en forma de micelas pequeñas, ¿no es cierto? El emulsificante hace que evite que se peguen esas micelas de asfalto unas con otras, y lo tenemos al asfalto disperso en ese dispersante de agua. Esto implica que la mezcla debe experimentar luego del mezclado y en el proceso de puesta en el camino la rotura de la emulsión. Vimos en la clase pasada que en las emulsiones asfálticas hablábamos de rotura de la emulsión y de la velocidad de rotura de las mezclas, del asfalto. Entonces,
en ese proceso de rotura de la emulsión, debe eliminarse buena parte del agua que forma la emulsión, lo que demanda un periodo de tiempo que lo llamamos curado, ¿no es cierto? Ahora, esta eliminación del agua en el proceso de rotura hace que tengan mayores tenores de vacíos de aire que las mezclas densas elaboradas en caliente, con lo cual son mezclas asfálticas de calidad inferior a las mezclas de las que estábamos hablando. O sea, las mezclas frías son mezclas asfálticas en general de menor calidad que una mezcla tibia o una mezcla en caliente. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Paso al chat. Perfecto. Han tenido aparentemente algún tipo de problema en las pantallas. Bueno. Sí, por ahí, como esto les va a quedar a ustedes este apunte, les recomiendo nuevamente leer después de la clase, para incorporar toda esta clase de conceptos que vamos viendo. Entonces, en función de la granulometría, podemos hablar de la granulometría del agregado pétreo. Si esa granulometría es más constante, o sea, una distribución más constante, tenemos mezclas densas, semidensas, mezclas abiertas o mezclas drenantes directamente. ¿Cuáles son las mezclas drenantes? Básicamente, si tiene una curva de esta característica, quiere decir que casi todo el material está retenido en un rango relativamente alto. En cambio, una mezcla densa, ¿no es cierto? Tiene una distribución mucho más regular de la apertura del tamiz retenido. Entonces corresponden a estructuras granulares con distribución de tamaño tal que proveen huecos suficientes para proporcionar espacio entre para el ligante y el contenido de vacíos de aire en volumen del 4%. Son las mezclas más comúnmente empleadas en las capas estructurales de pavimento flexible. Esas son las mezclas densas, ¿sí? Las mezclas de granulometría discontinua o de mezclas abiertas están constituidas por estructuras granulares con discontinuidades en la distribución de los tamaños de los agregados. Esta característica permite obtener elevadas macrotexturas. ¿Hay alguien que quiere hablar algo? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno. Cualquier cosa, me avisan, ponen en el chat y el ingeniero me avisa. Continuamos. Entonces, estas mezclas de granulometría discontinua o mezclas abiertas suelen denominarse mezclas especiales. Su empleo se orienta a proveer adecuadas condiciones mecánicas, pero fundamentalmente funcionales. ¿Por qué? Porque en general estas mezclas suelen ser mezclas más silenciosas con respecto al tránsito que va a circular sobre ella. Ya hablamos un poquito de ese tema un poquito más adelante. Entonces, estas estructuras discontinuas se encuentran en las mezclas drenantes tipo SMA, que es una mezcla que ahora le vamos a una condición de granulometría, Stone Mastic Asphalt significa SMA.
es algo más moderno, y microconcretos tipo F10, que es lo que se utiliza en Europa. Todas ellas comparten la particularidad de permitir lograr mejores índices de rugosidad respecto de mezclas densas del mismo espesor. Ya lo vamos a desarrollar un poquito más a continuación. Las mezclas drenantes son mezclas que en la capa de rodamiento, o sea, de la superficie, son capaces de absorber el agua de lluvia. Acá vemos el ejemplito en la mano de una mezcla drenante que el agua que se le está tirando pasa por toda la estructura porque tiene la cantidad de vacío suficiente como para comportarse prácticamente de forma como una esponja y facilitar el drenaje del agua. Y fíjense, acá vemos una fotografía de una autopista acá en la Argentina y vemos dos carriles con mezclas drenantes y un carril con mezcla convencional un día de lluvia. Vemos perfectamente que la superficie de la capa de rodamiento de una mezcla drenante no retiene nada de agua. En cambio, un carril con mezcla convencional, hasta que el agua escurre, el paso del vehículo hace que produzca toda esta neblina de agua. Por supuesto, hay que tener ciertas condiciones, porque me van a decir, ingeniero, rápidamente pongamos esto en Misiones con las lluvias que tenemos. Bueno, no siempre se puede utilizar porque lo que necesitamos es que los agujeritos que esta mezcla tiene no sean rellenados con tierra, con barro, digamos. Cosa muy común. Entonces, en general, este tipo de mezclas se utilizan en zonas urbanas o en autopistas donde necesitamos varios carriles, ¿no es cierto? Y el agua que caiga en este carril hasta que desagua por la banquina tarda mucho tiempo. Entonces mantiene mucho tiempo el agua sobre la superficie. En estos casos sí es conveniente una utilización de una mezcla drenante. Esta capa drenante no es que atraviesa toda la estructura, sino que va hasta la capa que sea impermeable, y en esa capa impermeable nuevamente drenará hacia un dren lateral, ¿no es cierto?, que se prevea. En este caso, evidentemente, el dren lateral debe estar acá porque si esta es convencional, no podría salir el agua a través de ella. Entonces, tendríamos el dren hacia la izquierda, ¿cierto? Hasta llegar a la banquina, ¿no es cierto?, donde se posibilitará el uso del dren. Presenta un fuerte esqueleto granular muy grueso, ¿no es cierto?, con presencia entre 10 y 15% de arena, y el tamaño máximo del agregado varía entre 10 y 20 milímetros, y se emplean asfaltos modificados con polímeros entre un 4,5 y un 5%. Estos asfaltos modificados con polímeros lo que tienen que tener es una gran capacidad de ligazón. ¿Por qué? Porque la mezcla es muy abierta, ¿no es cierto? Entonces, al ser muy abierta, tiene menores puntos de contacto los granos del agregado Petri. Entonces, que esos puntos de contacto sean lo suficientemente fuertes, ¿no es cierto?, como para tener la resistencia estructural que estamos previendo. Proveen seguridad en la circulación, ¿no es cierto?, elevada resistencia al deslizamiento y eliminación del aquaplaning o hidroplaneo, debido a que la rápida infiltración del agua sobre la superficie disminuye el tiempo en que el pavimento está mojado.
ofrece mayores resistencia al deslizamiento que un pavimento común, ¿no es cierto? Húmedo y a alta velocidad, y menores distancias de frenado. ¿Por qué? Porque evita el tema del aquaplaning. La elevada macrotextura de la superficie también produce una reducción de la niebla del agua, además de reducir el nivel del ruido de rodadura. Es lo que decíamos hoy, el tema de las mezclas abiertas. Una mejor reflexión luminosa, tanto de día o bajo iluminación, en que se elimina el efecto del espejo y las señales horizontales resultan más visibles. Acá vemos perfectamente que las mezclas con drenantes, ¿no es cierto? Se ve perfectamente la superficie del asfalto y se ven mejor la señalización horizontal sobre su superficie. Esto es lo que les decía hoy con respecto al tema del neumático sobre la calzada. Al tener una macro textura más importante, el neumático, al desplazarse sobre la mezcla abierta, hace que los ruidos también se escapen por los orificios de la mezcla, y hace que el tránsito produzca mucho menos reflexión sonora sobre su superficie que una mezcla densa, que es prácticamente un piso, ¿no es cierto?, en el cual este sonido no entraría dentro de la mezcla, sino que es reflejado sobre la superficie. Acá vemos un esquema de un pavimento hecho en dos capas, ¿no es cierto?, de mezclas abiertas. En la superior, un espesor de 25 milímetros y tamaño máximo de 8 milímetros con un 20% de vacíos. Y una capa inferior de un espesor de 45 milímetros con un tamaño máximo de 16 milímetros, o sea que esta piedra es el doble de gruesa que la superior, ¿no es cierto?, y vacíos de un 25%. ¿Qué quiere decir eso? O sea que la piedra y el asfalto ocupan el 75% y el 25% restante es aire, que favorece la permeabilidad de la mezcla. Acá estaba explicando lo que hablábamos, el tema de la absorción del ruido. Cuando mayor tránsito tenga el camino o ese pavimento y transite por zonas más urbanas, más importante va a ser la necesidad de una circulación más silenciosa por parte de los vehículos. Es por ello que esto se utiliza en zonas urbanas. Si ustedes ven los pavimentos en Buenos Aires, los pavimentos del centro de Buenos Aires, las mezclas son mezclas abiertas. Básicamente, ¿por qué? Porque hay mucho tránsito y de esa forma se puede absorber parte del sonido del tránsito. Con respecto para el diseño, los agregados tienen que ser 100% triturados, de elevada calidad, o sea, de muy buena dureza a Los Ángeles, reducido contenido de mortero, o sea, se reduce la cantidad de arenas. Esto nosotros utilizamos en Misiones en general la arena de río, pero cuando hablamos en general de esta clase de pavimentos, hablamos de arenas de canteras. O sea que son productos de la trituración del agregado pétreo.
que favorece eso y bueno, varía la forma. Una arena de río es un grano redondo, ¿no es cierto? En cambio, una arena de trituración es un grano mucho más irregular, con lo cual favorece mejor la trabazón, digamos, de las mezclas. Hoy en día se están haciendo estudios de la utilización de arenas de río o no, en las mezclas asfálticas, porque hay una corriente que trata de evitar el tema del uso de la arena silicia de río. El esqueleto granular tiene una elevada trabazón también, resistencia a la fragmentación, o sea, a un Los Ángeles menor a 18%, un pulimiento acelerado mayor a 0,45, se cuida el índice de lajosidad o de agujas, se utiliza cal como filler de aporte, en general también se utilizan fibras en la mezcla para prevenir el escurrimiento de la mezcla. Ese escurrimiento se puede producir con los movimientos tangenciales que pueda producir los vehículos en la aceleración o en el frenado del vehículo. Sobre esa superficie que estaría deformándose por el peso del vehículo, encima, si le aplicamos una fuerza tangencial como es el frenado, favorece la posibilidad de ese deslizamiento. Es lo que vemos, por ejemplo, en las paradas de colectivos, que muchas veces se forman los deslizamientos de las mezclas. ¿Por qué? Porque ahí los vehículos frenan y aceleran. Entonces, para estas condiciones es que se utilizan todas estas clases de aditivos especiales a fin de evitar este fenómeno. Tienen buena adhesividad con el ligante, y la dosificación por comprobación del ensayo cántabro, que es un ensayo español, húmedo y seco. Las pruebas se ensayan en el cilindro de Los Ángeles, con unas cargas de bolas de acero pequeñas, ¿no es cierto?, a 25 grados, y se elabora la posibilidad de pérdida de la mezcla. Principales ventajas de las mezclas drenantes. Bueno, ya estuvimos hablando: reducción de la atomización del agua detrás de los vehículos, mejora la visibilidad, significativa reducción del ruido, mínimo esfuerzo de compactación y se logran mejoras en la rugosidad. Provee contactos piedra contra piedra con alto contenido de ligante, lo cual es apropiado para la resistencia a la fisuración y a las deformaciones permanentes o ahuellamiento. ¿Cuáles serían sus desventajas? Alto costo inicial, elevado costo de construcción, digamos. ¿En qué? En un elevado contenido de asfalto. Tienen mucho más asfalto que necesitan mucho más asfalto para cubrir estas mezclas tan abiertas. Los áridos tienen que tener una alta calidad. ¿Por qué? Porque al tener muchos vacíos, ¿no es cierto?, dijimos que tanto la abrasión como la compresión de la mezcla con la carga tiene que ser absorbida por este agregado, que es prácticamente de una sola granulometría. Si se emplean en calzadas de baja velocidad, pueden colmatarse más rápidamente. Es lo que decíamos hoy, el tema de que los vacíos se colmaten con tierra o barro, ¿no es cierto?, que vuelvan
esa capa que originalmente era drenante, la vuelvan más impermeable. Es la pérdida de porosidad por colmatación que estábamos hablando. También el tema del congelamiento y el descongelamiento. En zonas de congelamiento, ¿qué hace? El agua puede llegar a romper la estructura. ¿Por qué? Porque cuando se congela el agua, ¿no es cierto?, se expande en lugar de contraerse y rompe la mezcla. Eso es muy importante. Yo estuve el año pasado en Tierra del Fuego y realmente la cantidad de lluvia que tienen, o sea, ellos tienen mucha agua en todas sus distintas formas, en nieve, en formato de hielo sobre la calzada, de congelamiento sobre la calzada, y también la posibilidad del hielo sobre la superficie también hace que las condiciones de transitabilidad se vuelvan inseguras y digamos que hasta octubre, por ejemplo, hasta fines de octubre, los vehículos tengan que circular con unos neumáticos especiales que pueden ser neumáticos con clavos o neumáticos, ¿cómo era que se llamaban? Unos neumáticos especiales de un material especial en el caucho, siliconado. Una silicona que tiene el neumático que hace que ese neumático prácticamente funcione como una ventosa sobre la superficie para condiciones de seguridad. Todo ese tipo de acciones del clima y del tránsito sobre estas mezclas asfálticas, que en general son mezclas asfálticas densas, hacen que esos pavimentos tengan una vida útil mucho más reducida. Con lo cual, estas condiciones pueden llegar a ser buenas en función de cómo se utilicen para estos climas tan complicados. U otra solución serían pavimentos rígidos, ¿no es cierto?, con una buena capacidad con una buena macrotextura, ¿no es cierto?, y también una buena posibilidad de drenar rápidamente el agua hacia los desagües. No resistes esfuerzos de corte importante, lo que decíamos hoy, el tema de la parada y por ejemplo, en pendientes muy importantes, tanto los autobuses como los vehículos pesados, como los camiones, necesitan traccionar sobre la superficie. Esa tracción significa esfuerzos tangenciales sobre esas mezclas que facilitan el tema del deslizamiento de la mezcla. Por otro lado, resultan difíciles de fresar y rellenar en casos de repavimentación. También son de difícil colocación en tiempo frío y dificultad de laboreo manual. En general, también tienen que ser colocadas así sobre un pavimento impermeable. Ya lo hablamos. Y pueden tener como desventaja última la menor resistencia a la acción de hidrocarburos, o sea, de aceites y combustibles derramados sobre su superficie. ¿Por qué afecta esto? Porque se acuerdan que la otra forma de los asfaltos son los asfaltos diluidos. Y el derrame de aceites o de combustibles hacen que diluya parte del asfalto. Bueno, las mezclas tipo SMA, o sea, Stone Mastic Asphalt, es una mezcla con un fuerte esqueleto granular grueso con contactos entre sí para dotar de resistencia a las deformaciones permanentes y un mortero rico en asfalto
que los une para proveer durabilidad. Estos objetivos se alcanzan con granulometrías discontinuas fuertemente filerizadas. ¿Qué quiere decir fuertemente filerizadas? Que tienen, ese asfalto tiene bastante filler o material fino, pasante tamiz 200, para rigidizarlo a esa mezcla y o si no, asfaltos modificados con polímeros y fibras. Esta es la forma que se ve una mezcla densa, donde vemos muchas piedritas de distintas granulometrías y menor contenido de asfalto, digamos. Vemos menos negro, digamos. En cambio, una mezcla tipo SMA, esto es un corte, ¿no es cierto? Vemos granulometría relativamente grande y muy chiquita, entonces granulometría totalmente discontinua. Y los espacios entre estas piedras grandes lo ocupa ese cemento asfáltico modificado con polímeros, fibras o de alta filerización. Como principales características mecánicas, los SMA tienen una marcada resistencia a las deformaciones permanentes, alta macrotextura negativa y alta resistencia al deslizamiento. Macrotextura negativa hace que absorban los ruidos y tienen mejor resistencia al deslizamiento. Una estructura granular de diseño estricto y de elevada trabazón, o sea, lo que tenemos es controlar perfectamente las condiciones de granulometría del agregado pétreo, son altamente impermeables. ¿Por qué? Porque tienen vacíos de aire del orden del 3%. Esto hace que todos los espacios que no ocupa la piedra tenga que ser relleno por la mezcla asfáltica. Perdón, por el material bituminoso, por el asfalto filerizado o con polímero. Con lo cual consume muchísimo más asfalto que un material caro. Entonces son mezclas mucho más caras. Fíjense, hablamos de tenor de cemento asfáltico entre el 6 y el 8%, cuando en las comunes hablamos del 4,5%. O sea, prácticamente casi se va al doble, entre el 50 y el 100% más de asfalto ocupan. Y se emplean en sectores con fuertes esfuerzos tangenciales en reemplazo de mezclas drenantes. Principales características funcionales: seguridad en la circulación, elevada resistencia al deslizamiento, atenuación de formación de agua en suspensión, facilita la disipación del agua superficial porque son mezclas totalmente impermeables, y el tema del ruido y elevada durabilidad. Bueno, los criterios de dosificación están muy acotados a todo el tema de granulometría, calidad de los agregados, cantidad de vacíos de aire, ¿qué más? Evitar el escurrimiento del ligante durante el transporte y la colocación, fibras para controlar el escurrimiento. Y bueno, una dosificación realmente por receta, digamos, muy controlada. Para estos asfaltos especiales, estas mezclas asfálticas especiales tipo SMA. Ya se utilizan en el país este tipo de mezclas, pero ni siquiera Vialidad las reconoce todavía en su... las ha utilizado, Vialidad Nacional las ha utilizado, pero todavía no figuran dentro de los manuales de las mezclas de dosificación. Un segundito, acá corto algo.
Sí. Bueno. Y los microconcretos asfálticos, mezclas tipo F10. Esta es una mezcla asfáltica de granulometría discontinua, parecida a la anterior, ¿no es cierto? Pero el tamaño es el tipo F10, como se hablan en España, el uso granulométrico español. Este tamaño de árido es de 10 milímetros, con una discontinuidad granulométrica entre los tamaños entre 3 y 6 milímetros. El contenido del ligante se ubica entre 5,2 a 5,8% respecto al peso de los áridos. Tienen un menor contenido de finos que las mezclas SMA y los vacíos se ubican entre 5 y 8%, cuando en el otro hablábamos de 3 o 4%. Tienen mayor cantidad de vacíos. Entonces, la granulometría, una tipo 10, ¿no es cierto?, tiene una alta caída después de los 10 milímetros, o sea que tiene una gran cantidad de 10, de 10 milímetros. Después hay una discontinuidad, o sea, no hay nada de una cierta granulometría, y después tiene algo de más fino, digamos. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Básicamente no tienen intermedios, tienen gruesos, agregados pétreos gruesos y finos directamente. Las experiencias llevadas a cabo en la Argentina indican un excelente desempeño y durabilidad, y los criterios de dosificación son similares a los de las mezclas SMA, y las mezclas asfálticas de granulometría discontinua se colocan en espesores que van de 2,5 a 3 veces el tamaño máximo del agregado árido. Quiere decir eso, si hablábamos de 10 milímetros, utilizamos espesores de 25 milímetros a 30 milímetros. Y bueno, esa es las mezclas que utilizamos, que se utilizan hoy en día de acuerdo a toda su clasificación, digamos. Las mezclas asfálticas convencionales son las mezclas en calientes, y van a ver, como decíamos, el método de dosificación Marshall o estabilidad Marshall como ensayo el día que podamos hacer un laboratorio o podamos llevar adelante esta práctica. En el ensayo Marshall vemos un pantallazo nada más, así le dejo después a Federico para su clase antes de las 5. En principio estábamos programando hacer la clase práctica alrededor de las 5, así que por ahí podemos hacer un break entre la teoría y la práctica de un ratito, para que puedan ir al baño a tomar agua como estoy tomando yo, o estirar un poquito las piernas. Bueno, ese método Marshall de dosificación es el método tradicional de dosificación de las mezclas asfálticas. Tradicional, ¿por qué? Porque en general las otras mezclas de características especiales se asimilan a las pruebas mecánicas que se utilizan con Marshall. El método Marshall originalmente fue desarrollado a los fines de mezclas convencionales con tamaño máximo de agregado menor o igual a 25 milímetros, con lo cual son mucho mayor a un 10 milímetros que estábamos hablando en el caso de la F10. Y en este caso se entiende por mezcla asfáltica convencional, decíamos, a estos agregados pétreos y cemento asfáltico como ligante. En general, el 95% del volumen es
agregados bien graduados, junto con filler o relleno mineral, o sea, el pasante tamiz 200, que en general se utilizan cales hidráulicas, y el asfalto completa el total aproximadamente con el 5% del volumen total. Entonces, este documento, el Marshall, es para mezclas asfálticas con granulometrías densas y semidensas, elaboradas y colocadas en caliente, porque utilizamos cementos asfálticos. En general, los pavimentos son sometidos a solicitaciones mecánicas y térmicas combinadas con fenómenos químicos que pueden influir en la vida útil del pavimento o degradar alguno de sus componentes. La utilización del cemento asfáltico lo que permite es que los pavimentos flexibles se vean menormente influenciados por la variación de temperatura, por ejemplo, que ocurre en climas cálidos como el nuestro. ¿Por qué? Porque es una mezcla elástica, o sea, puede moverse sin perder su condición de mezcla en la dilatación de su componente ligante, como es el asfalto. Los fenómenos químicos, la oxidación del asfalto, por la acción de los rayos solares y los efectos del agua, también pueden cambiar las condiciones. Los fenómenos químicos, ¿cuáles son? La oxidación del asfalto de los rayos solares, la acción de los rayos ultravioletas, prácticamente, ¿qué hacen? Hacen que ese asfalto vaya perdiendo flexibilidad y se vaya cristalizando. Y con respecto al agua, el agua tiene mayor afinidad con el agregado pétreo que el asfalto. O sea, tienen más facilidad para cubrirlo y despegarlo del cemento asfáltico. Con lo cual, esa es la razón por la cual no se hacen badenes de mezclas asfálticas. Van a ver en toda la ciudad que todos los badenes y las cunetas, ¿no es cierto?, por donde circula el agua, son de hormigón, no son de cemento asfáltico. ¿Por qué? Porque el agua se va llevando el cemento asfáltico y por la afinidad, la mejor afinidad que tiene con la piedra, que es lo que nos queda finalmente la mezcla sin el ligante, con lo cual se pierde totalmente la mezcla. ¿Qué es lo que busca el Marshall? Es alcanzar las propiedades de las mezclas con respecto a la resistencia de las deformaciones plásticas, la resistencia a la fatiga, la resistencia a la fisuración con baja temperatura, durabilidad, resistencia, seguridad, impermeabilidad, flexibilidad, trabajabilidad, economía y sustentabilidad. Con respecto a las deformaciones plásticas, la mezcla debe tener la resistencia a ser deformada o ahuellada o desplazada por la acción del tránsito pesado. Eso recae básicamente en las propiedades del cemento asfáltico de cubrir y de mantener la trabazón entre los agregados pétreos que le dan estructura. Con respecto a las características de los agregados, se busca que tengan ciertas formas, cierta angularidad, disminuir las angularidades y obtener tener una cierta textura también como agarre del
neumático del tránsito sobre la superficie. Esa sería una microtextura del pavimento final. Entonces, se debe cuidar mucho la granulometría, o sea, la variación del tamaño del grano del agregado pétreo. La viscosidad del ligante a las altas temperaturas hace que en los meses de verano la viscosidad del asfalto es más baja y la mezcla tiende a deformarse más fácilmente. Eso es muy importante a la hora de la dosificación de la mezcla, o sea, de la elección del material cementante asfáltico, en el ensayo de penetración que vimos en la clase anterior. Veíamos que para climas más cálidos, donde llegan las temperaturas de la superficie del asfalto a los 70, 80 grados, como por ejemplo puede ser en verano en Misiones, el asfalto siga teniendo una condición por lo menos de semisólida, ¿no es cierto? Sólida o semisólida. Y ese asfalto se volverá más sólido, digamos, una velocidad va a bajar, va a subir mucho más con las temperaturas menores. Si ese mismo asfalto lo utilizáramos en zonas frías, sería un asfalto muy rígido, entonces perdería las condiciones de flexibilidad del pavimento. Entonces, en zonas frías utilizamos asfaltos con mayor penetración que las que utilizamos acá. ¿Por qué? Porque necesitamos que se comporten también como flexibles a temperaturas de 5 grados, de 2 grados de temperatura fácilmente. En cambio, si utilizáramos esos asfaltos que se utilizan en esas zonas frías en climas cálidos como el nuestro, en verano ese asfalto se volvería totalmente líquido y nos quedamos pegados cruzando la calle. Nos quedamos pegados al asfalto cruzando la calle. Bueno, con respecto al contenido del ligante, el asfalto trabaja como lubricante durante el proceso de compactación. Es la función, por ejemplo, parecida a la del agua. En el Proctor, ¿se acuerda que íbamos agregando agua y facilitaba la lubricación del gránulo, ¿no es cierto? Y mejoraba la densificación. Entonces, en el proceso de compactación, que el asfalto todavía está líquido, está bastante líquido, su viscosidad es muy baja, hace que se pueda compactar, ¿no es cierto?, en el proceso de compactación. Lubrique a la piedra para mejorar la compactación. Favoreciendo la trabajabilidad en el proceso de compactación. Resistencia a la fatiga. La mezcla no debe fisurarse como consecuencia de la repetición de cargas pesadas en el tiempo. Esta resistencia está relacionada con el contenido de asfalto y su rigidez. Vemos el ejemplo de fisuración por fatiga, que es lo que normalmente llamamos tipo piel de cocodrilo, en un pavimento flexible. Entonces, el contenido de asfalto posibilita la deformación elástica de la mezcla, evitando esta deformación, esta fisuración de carga repetida. Aparte, bueno, lo van a ver en la segunda parte, es que la mezcla asfáltica se comporta, ¿no es cierto?, a la flexión, ya lo van a ver en el diseño estructural de pavimento flexible, y tiene que tomar esa
deformación producida por la carga, ¿no es cierto?, en parte de la absorción de la carga y permitir a la siguiente capa tomar con valores admisibles esa carga. Marcelo, Sí, señor. un segundo, discúlpame. ¿Sí? Se te cayó la presentación. Upa, bueno. Por algún motivo se te desconectó la pantalla, no sé si... Ya voy a ver. Te quedaste antes de la parte de fatiga, digamos, ahí se perdió tu Bueno. archivo visual. Lo que pasa es que cambié de condición de presentador, no sé por qué. Me cortó la condición de presentador, por eso era que no Vos estaba. tenés la pantalla, ¿eh? Según los iconos acá me dice que vos tenés la pantalla. Ah, mira vos. Pero en el más acá me puso como hacerse presentador, o sea, me había cortado la condición de presentador. A mí por ahí me prende el micrófono de la nada, se ve que tiene sus pequeñas mañas el software, pero bueno, sabemos que todo lo que es digital, digamos, tiene su vida propia, que está el fantasma en la mano. Sí, sí. Bueno, acá volvemos a compartir entonces la... Ahí, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno, como le decía, la resistencia a la fatiga va a estar dada por la capacidad de comportarse como un flexible a ese pavimento. Acá vemos cómo se ve la superficie del pavimento en un caso de fisuración por fatiga, lo que llamamos normalmente piel de cocodrilo. ¿Ven? Que vemos como escamas de un cocodrilo sobre la superficie. El empleo de asfaltos modificados con polímeros, especialmente del tipo SBC, SBS, que es estireno, butadieno, estireno, provee una gran capacidad de deformaciones elásticas, por lo tanto, una elevada resistencia a la fisuración por fatiga. Esta es una de las razones por las cuales estamos empleando actualmente polímeros y se van probando cuáles son los polímeros. Finalmente todo pasa por una cuestión de probar cuál es la mezcla que mejor comportamiento tiene y así ir extendiendo a los distintos repavimentaciones o pavimentos nuevos. La resistencia a la fisuración con bajas temperaturas, la mezcla no debe fisurarse con bajas temperaturas ambientes. La resistencia es una función del tipo de cemento asfáltico, lo que estábamos hablando hoy, del cemento asfáltico correcto para el clima al que va a estar siendo sometido. La durabilidad de la mezcla no debe experimentar un excesivo envejecimiento durante su elaboración, colocación y servicio. El primer envejecimiento de la mezcla se produce durante su elaboración, su colocación y entrada en servicio. Ese es el primer envejecimiento de la mezcla. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar todo a condiciones de altas temperaturas. Acuérdense que estas son mezclas convencionales. Y esa variación de temperatura a la que le sometemos y mezclamos y todo eso, hace que el cemento asfáltico incorpore parte de aire y de humedad que va a ir socavando parte ya de la vida útil del cemento asfáltico. El espesor de la película del asfalto alrededor de cada partícula del agregado debe cubrirlo totalmente.
Si el espesor es insuficiente, la oxidación durante la elaboración y en servicio altera la mayor capacidad del mismo. Además, es posible que el agua acceda al parte de la superficie de la piedra o del agregado, posibilitando eso que hablábamos de la afinidad entre el agua y el asfalto, y que vaya reemplazando al asfalto y desprendiendo el agregado. Tenemos un esquema de pérdida del asfalto en el cubrimiento del espesor de la película. Vemos que parte del asfalto se va oxidando y el asfalto envejecido va quedando en la superficie, y parte de los poros pueden ser, pueden absorber parte del diferencial del asfalto, con lo cual utiliza más porcentaje de asfalto. Vacíos de aire. La mezcla cuando la mezcla excede aproximadamente el 80% de vacíos de aire, estos comienzan a estar interconectados y permiten que el agua penetre fácilmente en la mezcla, causando daños durante la acción del tránsito. Y esto se ve agravado en zonas de congelamiento. La resistencia a la acción del agua. Y la resistencia, parte de la resistencia a la acción del agua, se ve mejorada con la utilización de un relleno mineral como la cal, por ejemplo. ¿Qué funciones tiene? Es un aditivo multifuncional en la mezcla asfáltica, actúa para mejorar la adherencia del ligante con el agregado, incrementar la consistencia del filler betún, o sea, del filler asfalto, mezclas con mejor aptitud para resistir deformaciones permanentes. En la utilización de fillers se utilizan en general también para pavimentos que tengan cargas permanentes. ¿Cuál puede ser? Zonas de estacionamientos, por ejemplo, estacionamientos de vehículos pesados. Esas mezclas asfálticas tienen que llevar más filler. ¿Por qué? Porque frente a la carga no es una carga de carga y descarga, sino una carga que se mantiene durante algunas horas o algún tiempo sobre esa superficie, que recibe esa deformación elástica frente a la carga, y que esa deformación no se vuelva plástica por el tiempo en el que está sometiendo a la estructura. También la utilización del relleno mineral filler reduce la oxidación del ligante y el envejecimiento, disminuye la susceptibilidad térmica del ligante, trabaja sinérgicamente de múltiples modos mejorando la calidad de la mezcla, y en cementos asfálticos modificados con polímeros se complementa en mejorar las propiedades de la mezcla. La utilización del relleno mineral mejora, como dice acá, la adherencia, el ligante asfalto y la consistencia del sistema filler betún. Pero hasta una cierta concentración crítica o sea, si vamos subiendo la cantidad de relleno mineral o de filler, va a llegar un momento que el asfalto se vuelva muy rígido y adquiere la condición de concentración crítica y pierde sus condiciones de flexibilidad.
Debemos asegurar una adherencia entre el neumático y el pavimento. La mezcla colocada debe proveer suficiente adherencia con los neumáticos y atendiendo a la necesidad de proveer seguridad, especialmente en condiciones de calzada húmeda, la baja resistencia al deslizamiento puede relacionarse con una o más de las siguientes causas: características de los agregados, del contenido de asfalto excesivo. Y este contenido de asfalto excesivo, ¿en qué se traduce? En que las piedras se vayan acomodando y el exceso de asfalto vaya siendo exudado a la superficie del pavimento. Es lo que vemos acá, por ejemplo. Vemos largas condiciones de exudación del asfalto. Va quedando en la superficie de rodamiento el exceso de asfalto, con lo cual estas zonas se vuelven más inseguras. ¿Por qué? Porque el neumático no tiene el agarre, y menos en condiciones de humedad, ¿no es cierto?, de la superficie, para frenar o acelerar, o en curvas, por ejemplo, de agarre para evitar el deslizamiento. ¿Mm? La impermeabilidad de una mezcla se logra con un adecuado porcentaje de vacíos, ¿no es cierto? Relativamente pequeño, pero no inexistente. ¿Por qué? Porque la mezcla siempre se compacta a lo largo de toda su vida útil. Entonces, tenemos que ir dejando parte de una cantidad de porcentaje de alrededor del 4% de vacíos, entre el 3 y el 4% de vacíos de aire, para asegurar esas condiciones de compactación a lo largo de la vida útil y también de condición de flexibilidad frente a la carga y a las variaciones térmicas de la mezcla asfáltica. La mezcla debe ser trabajable. Esto es importante para las condiciones de mezclado y de compactación. Eso se cuida, ¿no es cierto?, con la cantidad de cemento asfáltico que utilizamos y la viscosidad del cemento asfáltico. Por último, la mezcla debe ser económica. El diseño de la mezcla lo más económicamente posible, y que la dosificación puesta en servicio de mezclas asfálticas debe satisfacer la siguiente pauta de que el desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad de que se haya desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo futuro. Básicamente, ¿qué es lo que vamos obteniendo? Sustentabilidad es la reutilización de materiales que se constituirían en desechos de no ser reutilizables. Caso típico, el RAP, por ejemplo, la reutilización de lo que sacamos de mezclas asfálticas más viejas, y lo utilizamos en nuestras mezclas asfálticas nuevas como agregado grueso dentro de las mismas. También otra posibilidad de utilización es utilización de parte del caucho de neumáticos viejos, ¿no es cierto?, en la mezcla, adicionándoselo al cemento asfáltico y dando ciertas condiciones. Esto está todavía en discusión y hay mucho camino por andar con respecto a eso, pero los neumáticos
antiguos, o sea, desechados, prácticamente son irreductibles por parte de la naturaleza, o sea, no tardan miles y miles de años en ser degradados, con lo cual la utilización de caucho en las mezclas asfálticas va a tender a ser cada vez más como condición para financiamiento de futuros pavimentos. Bueno, llegamos a las 5 menos cuarto. Federico, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá, Marcelo, tenía que habilitar mi micrófono. Ah, perfecto. Hola, ¿Querés que chicos. hagamos un recreíto y seguimos con la clase o cortamos BBB y seguimos en otra sesión? ¿Cómo querés hacerlo? Bueno, yo eso lo que voy a definir ahora, quiero definirlo con los chicos, Ajá. porque, a ver, pregunta número 1. Deberíamos hacer un pequeño recreo, sí, calculo que es necesario, porque yo voy a arrancar con un tema nuevo, ¿sí? Perfecto. Sí. La pregunta es, gente, ¿tienen disponible ustedes mañana a la mañana para continuar con lo que sería la teoría, digamos, de diseño de flexibles, cosa de acortar la clase de hoy? Entonces, reducimos la clase de hoy para que no sea tan denso, digamos, tan difícil de tomar todo, y seguimos mañana, a la mañana, por decir una cosa, no sé, 9 de la mañana. Felipe, por favor, Felipe y Gustavo Caballero, confírmenme si ustedes también pueden, porque también depende de ustedes. ¿Y estaríamos todos de acuerdo en hacer eso? Yo mañana voy a escuchar así de a ratito porque trabajo a la mañana, pero en la oficina, Bueno, pero yo tengo más no hay posibilidad problema. de largarme y, ¿cómo es que se llama? Alargar un poco y a lo mejor ganar en capacidad de concentración de los muchachos. Sí, sí. Y bueno, sí, Pero también para que no se haga tan largo. ningún problema. Bueno, seguimos hoy. Seguimos hoy entonces. Hagamos una Bueno, cosa, tomémonos un recreo y yo les voy a crear, no sé si me escuchan bien, voy a ver de crear entonces una nueva clase de BBB que va a estar en la unidad número 6, ¿sí? En diseño de pavimentos flexibles. Ustedes están teniendo en este momento algo de bibliografía y yo le voy a agregar al fondo una nueva clase BBB, cosa que podamos cerrar esto y nos queda como un núcleo temático, y después seguimos con la de con la de diseño de materiales. Entonces cuando podamos subir las grabaciones, le van a quedar los núcleos temáticos más cerraditos. ¿Les yo creo parece, que sí. chicos? ¿Querés que te cree ya rápidamente un Blue Button? Si ya me lo podés armar vos, te agradecería, porque yo estoy terminando el Ya tema de la clase. dale, dale. Y entonces retomamos a partir de las 5, de las 17 horas. ¿Está bien? Yo diría que 17, a las 17 ya pueden, bueno, pueden ingresar a partir de ahora, vayan ingresando por favor, y vamos a arrancar tipo, sí, 17, 17:15 aproximadamente. Cosa que Perfecto, hagamos un perfecto. recreo de, yo les diría, ¿les parece 17:15? Entonces ustedes tienen unos 20 minutos más o menos para que vayan al baño,